Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodrilun. Un tiempo atrás compré unos marcos en una tienda que los ofrecía ya pintados de blanco. El problema surgió cuando llegué a mi casa y los vi en detalle porque estaban pésimamente pintados, muy desprolijo, así que lo vamos a arreglar. Para eso me voy a ayudar con una regla para levantar todas estas trabitas y con eso sacar la tapa y el vidrio, ya que la única parte que quiero pintar va a ser la del marco de madera. Aquí se puede apreciar nuevamente lo mal pintado que estaba. Repito lo mismo para los otros 4 marcos que voy a estar pintando. Este es el muy elegante y avanzado setup que manejamos para esta pintura. Estoy ahora en el balcón de mi departamento y puse toda una base de papel de diario y cartón para asegurarme de no manchar nada y que el viento se lleve todas las partículas del aerosol. El aerosol que estoy utilizando es de la marca Rust-Oleum en el color plateado y elegí este color porque es el mismo aerosol que utilicé para pintar distintos portarretratos que tengo en mi casa. De esa manera, al pintar con el mismo color estos marcos va a quedar todo a juego. Aquí me ven con mis nulas dotes aerosolísticas pintando la primera capa de estos marcos. No se preocupen si se ve desprolijo ahora en primera instancia porque después con la segunda capa va a quedar parejo. Quizás alguno se esté preguntando por qué no pongo el audio original de los aerosoles, así que mientras seca la primera capa los dejo con el bello audio de mi balcón. Bueno, me parece que fue suficiente sonido original, así que voy a pintar la segunda capa y volvemos para adentro. Aquí están los marcos ya pintados con las 2 capas de aerosol completamente secos. Lo que vamos a hacer ahora es volver a armarlos con la imagen que va a llevar cada uno de ellos. Estos son los 3 prints que voy a estar poniendo en los cuadros. Los dibujos originales son del libro El Jardín Secreto de Johanna Basford. Estos dibujos los pinté con acuarelas, los escaneé y los imprimí en papel de ilustración de 300 gramos. Pasemos a armar cada uno de ellos. Para eso tomo uno de los marcos que pintamos antes con plateado, coloco el vidrio en su lugar, luego la lámina print y por último la tapa que va en la parte de atrás. Cerramos bien todas las trabitas y tenemos listo el primero de los 3 cuadros. Repetimos lo mismo con el siguiente, tenemos el marco, le ponemos el vidrio, luego el print y por último la tapa que trabamos con todas estas trabitas y vamos a agregar este último paso que es limpiar toda la parte delante del vidrio porque me di cuenta que no estaban tan limpios. Hacemos lo mismo para el tercer y último print. El cuarto marco que vieron que pinté antes es para un regalo, así que para ese no tengo por el momento el print que voy a poner dentro. Aquí les muestro la disposición de cómo voy a poner estos prints en la pared. Los marcos aquí ya están terminados, solo resta hacer los agujeritos para poder colgarlos. Les muestro cómo quedaron una vez puestos y como siempre, si les gustó el video, recuerden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.